a dar inicio entonces con nuestra clase del día de hoy. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera clase y le damos gracias a Dios porque permite que nos podamos reunir a través de estas plataformas virtuales y que ustedes pues puedan continuar con su educación. Eh, las instrucciones para la programación número 1, la que ya está disponible en plataforma. En esta semana ustedes van a realizar una actividad que se llama técnica HPO. Esta técnica pues consta de 3 espacios. En el primer espacio ustedes deben de colocar 3 ideas principales o 3 datos que ustedes hayan aprendido en base al contenido que vamos a trabajar el día de hoy. En el primer espacio ustedes anotan 3 ideas, 3 datos, por ejemplo, o 3 conceptos. En el segundo espacio anotan ustedes 2 preguntas o 2 dudas que les hayan quedado pendientes de contestar o que al momento en el que ustedes leyeron la guía, pues les surgió esta duda y las pueden colocar ustedes acá. Si en dado caso no tienen dudas, pueden dejar ese espacio en blanco. En el espacio número 3, que es el que está hasta acá abajo, ustedes van a emitir una opinión. Hoy vamos a tocar el tema de la religión con ciertos aspectos de la vida, como parte de la filosofía y de cómo esto puede influir en nuestro comportamiento, por ejemplo, y en nuestras creencias. Entonces ustedes acá emiten una opinión. ¿Qué piensan ustedes? Si consideran que la religión sí tiene relación con cómo nosotros nos comportamos o si piensan que no, ¿por qué? Eso es lo que deben de colocar acá en la opinión. 3 ideas que hayan ustedes aprendido o 3 conceptos, 2 preguntas si surgieran y una opinión. No sé si está claro lo que tienen que realizar esta semana. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, está claro. Sí, señor. Muy bien, gracias. Muy bien, si surgiera alguna duda me comenta. Esta sería la actividad para esta semana. Como les comentaba, el tema que tenemos para el día de hoy va a ser la descripción del fenómeno de la religión, desde la persona hasta la comunidad y el universo, y cómo es visto este tema en diferentes culturas. La religión pues es algo que a nosotros nos enseñan o nos inculcan desde niños. En nuestro curso de filosofía, la filosofía es una disciplina que nos va a ayudar a poder crear reflexiones, a poder crear criterios en base a la esencia de la vida, a ciertos acontecimientos o eventos naturales que suceden y cómo nosotros podemos crear una ideología en base a esto. Por eso el primer tema que tocamos acá es la religión. La religión pues es algo que está presente en nuestras vidas desde que somos niños, se nos inculca o se nos enseña una religión. Acá tenemos una definición sobre religión que nos dice que es un sistema cultural. En este sistema pues nos dan determinados comportamientos o diferentes prácticas que nosotros debemos de tener. Además que también nos da una cosmovisión, nos da una visión de las cosas, nos da ciertas éticas, nos da textos, también nos puede brindar lugares sagrados, organizaciones que nos pueden ayudar o que nos van a relacionar con la humanidad o con elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Existe un gran número de religiones en el mundo. La cantidad de ellas es muy amplia, ¿verdad? Nosotros tal vez apenas conocemos algunas que son básicas. Por ejemplo, está la religión católica, está la religión cristiana evangélica, están otros tipos de religiones que pueden ser o que pueden surgir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, estas dos creo que son las que más conocemos nosotros dentro de nuestro país. La religión es una práctica que puede incluir desde rituales hasta sermones, conmemoraciones o veneraciones, dependiendo de la religión o de las creencias que se tengan dentro de ellas. También pueden ser sacrificios. Ustedes saben que los mayas utilizaban este tipo de ceremonias como sacrificios para poder darle cierto culto, cierta conmemoración a algunos dioses. También como parte de la religión están ciertos festivales, festines, iniciaciones, por ejemplo, oficios funerarios, oficios matrimoniales, meditación, oración, música, arte, danza y diversos tipos de aspectos que engloban una religión y como parte una cultura también. Si seguimos hablando de la religión que tenían los mayas, ellos tenían pues un tipo
un tipo de ceremonia para un matrimonio, por ejemplo. También tenían un tipo de ceremonia específica para un servicio funerario. También tenían ciertos rituales dependiendo de las necesidades que ellos fueran teniendo. Había, creo que un ritual para agradecer la cosecha, por ejemplo, o ellos tenían mucha fascinación por lo que era la naturaleza. Todo eso forma parte de una religión. Una religión no es simplemente, por ejemplo, asistir a una actividad, sino que conlleva múltiples actividades y múltiples rituales o aspectos que nos pueden ayudar a nosotros a poder generar ese vínculo con la religión. Muchas religiones tienen ciertas narrativas, por ejemplo, textos, tienen símbolos, historias sagradas también, y que explican el sentido de la vida o nos tienden también a dar una visión sobre el universo. A partir de ciertas creencias del cosmos, de la naturaleza humana, las personas pueden derivar un comportamiento moral, un comportamiento ético, y también siempre se va a buscar que se cumplan las leyes religiosas y que se siga un estilo de vida. Dependiendo de la religión que ustedes tengan, pues siempre va a haber, van a haber lecciones que nos van a dar, o como los mencionaba acá, ciertos sermones o ciertas charlas que nos van a ayudar a nosotros a seguir con un estilo de vida, a generar valores morales y éticos que nos van a ayudar en nuestra vida diaria. Esa es una de las bases que tiene la religión y que también nos vemos afectados de ellas en la sociedad o en el comportamiento que nosotros vayamos teniendo. Según algunas estimaciones, alrededor del mundo existen aproximadamente 4.200 religiones que están vivas y que se practican en todo el mundo. Y también hay otras religiones pues que ya fueron extintas porque la cultura, las personas que los practicaban pues de una u otra manera se perdieron esas tradiciones. En una encuesta mundial en 2012 se reportaba que el 59% de la población mundial era religioso y el 36% como no religioso estaban acá, el 13% se identificaban como ateos. Si nos damos cuenta, el 60% casi de la población se denomina como religioso o tiene una religión que practica y solo el 36% no tiene ninguna religión, no sigue ningún tipo de creencia. Hay una disminución de 9 puntos porcentuales respecto a las creencias religiosas que se tenían en 2005, es decir, que sí decayeron, hubo cierto número de personas que dejó de practicar o de creer en algún tipo de religión. Esta encuesta es a nivel mundial, entonces engloba varios tipos de religiones. Si nosotros deseamos establecer un concepto de religión, podemos darnos cuenta si consultamos diversos autores que a veces esto ha sido un punto de controversia porque algunos pues no concuerdan con la definición que dan ciertos expertos en sociología o en antropología. Siempre cada uno tiene una diferente percepción de qué puede ser religión. Tenemos primero la definición del sociólogo Lenski. Él nos dice que es un sistema compartido de creencias y de prácticas asociadas que se articulan en torno a la naturaleza, en las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos. Esta es una definición bastante completa porque nos dice que es un sistema compartido, porque en las religiones pues siempre van a haber ciertos grupos que van a compartir la misma creencia y las mismas prácticas. Y todo esto se va a articular en torno a la naturaleza, y también va a involucrar el destino que tiene cada ser humano. Cada comportamiento que nosotros tengamos pues va a tener una repercusión ya sea en nuestro futuro o en las acciones futuras que nosotros vayamos a realizar. No sé si estamos claros hasta dónde vamos o hay alguna duda. Todo está bien. claro, sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Otro concepto que nosotros podemos tener de religión lo dio el antropólogo Clifford Geertz. Él propone una definición alternativa a lo que es religión. Él nos dice que es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones en una aureola de efectividad, tal como los estados anímicos y motivaciones parezcan, en un realismo único. Si nos damos cuenta, el sociólogo Lenski nos da una definición en donde hay un grupo
que tiene creencias y prácticas asociadas o compartidas. El antropólogo Clifford nos da una versión totalmente diferente porque nos dice que es un sistema de símbolos y que obra para poder establecer ciertos estados o motivaciones que hacen que los seres humanos podamos actuar de diferente forma, en base pues a lo que nos va a dictar una religión. Y así sucesivamente podemos ver diferentes tipos de conceptos de qué es religión. Cada persona que realice un concepto, cada autor lo va a dar en base a su propio conocimiento, en base a su especialidad. La sociología, la antropología o la filosofía van a dar diferentes tipos o diferentes puntos de vista. Para un estudio detallado de lo que es la religión, el estudio que se encarga de esto es la teología. Por ello, Bernard Longegar él señala 8 especificaciones funcionales constructivas que generan un marco amplio de análisis para que nosotros tengamos un poco más de conocimiento o para que en el momento en que alguien quiera debatir este tema, nosotros podamos o tengamos puntos muy claros. El teólogo desarrolló 8 puntos. El primer punto que tenemos acá es la investigación de datos. Esto lo podemos nosotros utilizar ya sea cuando sea un tema religioso, cuando sea un tema político o cuando sea cualquier otro tema. Primero tenemos que investigar los datos, investigar la historia, por ejemplo, cómo nace, cómo surge, cuáles fueron sus causas, cuáles son sus efectos, para que nosotros podamos brindar un argumento. Seguido de esto, el paso 2 es la interpretación. La interpretación propia que nosotros le podamos dar a un texto o le podamos dar a un concepto. Luego de investigar, ya podemos nosotros realizar un análisis de qué es, cuáles son los datos que nosotros investigamos, cuáles son los más relevantes, cuáles son los que se pueden aplicar a nuestro contexto y seguido de esto podemos ver también la historia. ¿Cuál es la historia que ha tenido el tema que estamos investigando? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo era al inicio y cómo está en la actualidad? Eso nos va a dar otra visión para que nosotros podamos llegar a comprender cuáles han sido los cambios que ha tenido. La dialéctica también nos va a ayudar porque nos dará elementos importantes y fundamentales para que nosotros podamos hablar sobre este tema. En el 5 tenemos la explicación de fundamentos. Ya teniendo nosotros los datos necesarios, ya podemos dar una explicación sobre cuáles son los fundamentos que nosotros tenemos. En el 6 tenemos el establecimiento de doctrinas. Si se van a establecer ciertos parámetros, ciertas normas dentro del tema que estamos estudiando, también lo podemos nosotros considerar como un punto clave. En la religión se utilizan las doctrinas porque son un tipo de método o una metodología que se va a utilizar en cada religión. Cada religión va a tener diferentes doctrinas. Cada una puede haber una doctrina diferente, inclusive en la misma religión, porque con el pasar del tiempo esto fue evolucionando y cada persona pues fue adaptando esa doctrina a la religión que se practica. En el 7 está la sistematización y en el 8 la comunicación. Estos dos factores también serán fundamentales al momento de que nosotros querramos estudiar más de la religión, cómo fue que se llegó a sistematizar, cómo fue que ya se generó la religión a como nosotros la conocemos hoy en día y la comunicación, cuál es la comunicación que se tiene, los lenguajes que se utilizan, por ejemplo, cómo puede ser ese alcance que ellos lleguen a tener al momento de que realizan algún tipo de actividad, también forma parte de. La religión también está asociada con diversas ciencias y estas ciencias también forman parte de y se dedican a estudiar ciertos aspectos de la misma. Por ejemplo, se ha interpretado como un fenómeno religioso desde respectivos puntos de vista. Uno de los ejemplos de las ciencias que puede estudiar también los fenómenos religiosos es la antropología. Por eso teníamos la definición de un antropólogo anteriormente. También la sociología, que se va a encargar del estudio de la sociedad y de su comportamiento. También la psicología y la historia de las religiones. Estas ciencias van a intervenir en poder estudiar, en poder analizar cuáles son esos fenómenos religiosos que se van dando y cómo también estos pueden ir evolucionando para poder generar ciertos cambios y cómo esto también puede llegar a afectar a una sociedad.
Si viajamos nosotros en el tiempo, puede que en el pasado pues se hayan utilizado ciertas actividades muy fuertes o ciertos eventos que ahora podrían ser pues tachados como violentos, por ejemplo. Entonces, cómo eso fue cambiando y ahora tenemos un sistema religioso que es diferente al que se tenía actualmente. Lo que les comentaba de los mayas, que ellos sí realizaban ciertos sacrificios, con el tiempo, pues esto se extinguió y esto ya no se realizó, ¿verdad? Porque son ciertos aspectos violentos. Entonces, de eso se encargan de estudiar ciertas disciplinas, la psicología, la sociología, cómo esto, cómo una religión puede ir evolucionando. Existe una disciplina como la fenomenología de la religión que va a estudiar específicamente toda aquella manifestación religiosa, intentando dar una definición que sea exhaustiva, que sea clara del fenómeno y también mostrar cuál es la relación que tiene con el propio ser humano. En secciones también subsecuentes se pueden desarrollar más elementos de análisis de la religión. Podemos también asociarlo filosóficamente. Si nos referimos al ámbito de la filosofía, la religión puede ser un estilo de vida, un camino hacia la plenitud, por ejemplo, una plenitud que indica desde el mismo instante que se cobra conciencia de la misma. Eso nos dice la filosofía en base a la religión, que es un estilo de vida, es algo que nosotros aplicamos a nuestra vida y que es como lo que nos va guiando en lo que nosotros debemos de realizar. Algo que en el tema religioso pues se da mucho es también que pues, se pueden utilizar ciertas normas o las mismas doctrinas nos van dando un indicio de qué es lo que nosotros debemos hacer y nos dan ciertos fundamentos morales y fundamentos éticos. También se puede utilizar, algunos autores lo utilizan para referirse a una obligación de conciencia que nos va a impedir el cumplimiento de un deber, por ejemplo, que nos va a exigir el cumplimiento de un deber. Por ejemplo, está escrito en la Constitución que cuando nosotros nacemos tenemos derecho a escoger ciertos criterios. Uno de esos derechos es poder escoger una religión. Cada persona tiene este derecho. Sin embargo, algo que sucede muy a menudo, que es parte de nuestra cultura guatemalteca, es que siempre a los niños pues se les bautiza cuando están pequeños o cuando están recién nacidos. En esa etapa nadie puede escoger cuál es la religión que quiere o no se puede analizar a esa edad cuál es el estilo de vida que se quiere llevar, pero como les digo, ya es una costumbre guatemalteca. Yo respeto mucho ese aspecto de las tradiciones o los actos religiosos que se tienen. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que tenemos ese derecho de poder escoger una religión y también que las demás personas respeten ese estilo de vida que nosotros deseamos llevar. Otro aspecto que es importante desde este punto es que también en base a la religión se pueden estudiar ciertas ciencias humanas o ciertos comportamientos humanos. También se ha logrado formular varias definiciones en tanto a la religión se refiere. Por ejemplo, el sociólogo francés Durkheim, él nos da la definición de que la religión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas. Él ya nos da otro punto de vista de qué es la religión. Nos dice que acá pues se tienen ciertas creencias y prácticas que son relativas o que tienen relación con las cosas sagradas o con ciertos aspectos que son importantes. La religión también puede ser la configuración u organización de la existencia. Se puede dar también a partir de dimensiones profundas de la experiencia humana que van a relacionar al hombre con algo que se presentó como último y trascendente. Tales dimensiones pues pueden variar de acuerdo a las circunstancias de cada cultura. Existen países pues que son más religiosos que otros. Por ejemplo, las culturas occidentales o de Asia Occidental son muy religiosas y tienen un sistema religioso en donde también se ve involucrado desde el Estado hasta todos sus ciudadanos. Pero como les digo, ciertos países son más religiosos que otros, inclusive desde su administración o desde su gobierno. Eh, Cuando se realizó la irrupción del humanismo y de los movimientos ilustrados en Europa, también se extendió con rapidez en otras partes del mundo y también se intenta reparar la doctrina del Estado a la doctrina religiosa. Luego de que se da esta irrupción en el siglo XVIII,
en varios estados trataron de incluir una doctrina religiosa, ciertos aspectos religiosos dentro de sus administraciones. Estas ideas de separación de poderes políticos y religiosos todavía no han concluido. Muchos países sí tienen todavía doctrinas religiosas dentro de su administración pública o dentro de su gobierno. Y existen otros estados, pues lo dejan a discreción de cada habitante. También en buena parte del mundo se ha empezado, por ejemplo, en los países occidentales, es donde aún se observa una laicidad del Estado. La laicidad quiere decir que hay una independencia. El Estado pues trabaja de una forma y el ámbito religioso está separado del mismo. Y todavía la religión puede actuar como una enorme influencia en sus legislaciones. Los estados que tienen laicidad también a veces se ven involucrados por ciertas acciones religiosas. Sin embargo, la laicidad del Estado es la independencia que pueden llegar a tener, que el Estado realice cierta administración de manera separada a la religión. Existen varios países que aún tienen este vínculo de la religión junto con su administración. En Guatemala podemos nosotros decir que aproximadamente del 60 al 70% de la población es católica. Esa es la religión que predomina en nuestro país. Sin embargo, pues nos damos cuenta que no interviene tanto en la administración del Estado, sino que la administración del Estado pues ya se enfoca en otros criterios, no tanto en la religión, como lo han hecho otros países, donde sí la religión está muy involucrada en la forma en la que se llega a administrar el país. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. Muy bien, No, gracias. ninguna duda, señor. Muy amable. Gracias. No, señor. Muy bien, gracias. ¿No hay dudas? No, Señor, el país, ¿cómo se llama? De China, señor, está muy relacionado con su religión. Bueno, China considero que tal vez es más un fenómeno cultural. La cultura es la que está muy arraigada en ellos. La religión en sí considero que ya es así como la tenemos nosotros, ¿verdad? Que es una elección, sin embargo, es algo que se inculca desde niños, es algo con lo que las familias crecen, entonces también se ve fuertemente involucrado. Sin embargo, creo que ahí sí el gobierno es un poco independiente de la religión. Pero hay países, por ejemplo, Vietnam o otros países que a veces están en conflicto, donde sí la religión tiene mucho que ver con la administración de los gobiernos. Pero voy a consultar bien lo de China y se los cuento en la siguiente clase. Sí, señor. Muy bien, ¿alguna otra duda? No hay. Muy bien. Bueno, si no tenemos dudas, les voy a dar las instrucciones para la siguiente semana, donde vamos a trabajar la programación 2, para que también, si tienen alguna duda, me la puedan presentar. Muy bien, esta es la guía número 2. Esa guía se entrega el 31 de enero. Es la que les va a aparecer a ustedes la siguiente semana en plataforma. Acá ustedes van a realizar un cuadro comparativo en su cuaderno. Le voy a subir un poquito de suma a esto para que puedan observar. Va a ser un cuadro comparativo de la actividad que ustedes deben de realizar, porque los temas que vamos a comparar va a ser filosofía y religión. Van a colocar ustedes van a dividir el cuadrito, ¿verdad? En filosofía y religión, y van a colocar en cada uno, pues, los aspectos que ustedes crean más importantes. Acá les van a venir algunos aspectos y también primero sobre la filosofía y después sobre la religión. Y ustedes, pues, se van a dar a la tarea de poder comparar estos, lo leen, lo estudian, lo analizan y ya después, pues, realizan el cuadro comparativo. Esa es la tarea que tienen para la siguiente semana. No sé si hay alguna duda.
No, señor. No, señor. Muy bien, No, señor. No, señor, ninguno. gracias. Si hubiera alguna duda, de igual forma, ahí está mi número de teléfono para que ustedes me puedan consultar y que yo les pueda apoyar. Si no tenemos ninguna otra duda, con eso daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Nos miramos en la siguiente clase. Que tengan feliz tarde y que pasen un buen fin de semana. Adiós, señor. Adiós, Gracias, cuídense. Señor, Adiós. te cuida, bendiciones. Adiós.